Buenos días. Tuve que hacer algunos ajustes antes de comenzar porque no estaba funcionando la cámara. Y eso tiene que ver un poco con el tema de hoy, que tiene que ver un poco con las pruebas del Señor que nos pone eh, y lo que yo llamo su pedagogía divina, que es muy sabia y que corresponde a nuestra naturaleza y a nuestra historia. Nos crió Dios para conocerlo y amarlo, como decía el catecismo, y gozar de su existencia y de su vida, ¿no? Y es un poco una apuesta que hace Dios por nosotros, ¿no? Él apuesta que el ser racional, creado a su imagen y semejanza, como somos nosotros los seres humanos, pues vamos a responder primero a la belleza de la creación, ¿verdad? Por eso es tan importante tener contacto con la belleza de la creación, con todo lo que pueden ser pasajes maravillosos de la naturaleza, o de las obras del arte humano también, por ejemplo. Los que vean esto en video ven el Cristo de Agua Viva, donde hice yo el noviciado con los dominicos. También voy a mostrar una escultura fenomenal de San Lorenzo, cuya fiesta celebramos hoy. Este es una obra del gran escultor italiano, probablemente el mejor escultor, mejor que Miguel Ángel, yo creo, Bernini, el que hizo también la de Santa Teresa en éxtasis con la transverberación, cuando la traspasan con ese dardo ardiente de fuego. Y aquí ven a San Lorenzo representado incluso en mármol con las llamas, porque la historia de San Lorenzo es que era uno de los 7 diáconos de Roma, encargado de ayudar a los pobres. Se desata otra persecución, los años 250 de la época cristiana, ¿no? Comenzando con el mismo año 250, que es el año del emperador Decio, que es el que causa el martirio de San Emilio y San Casto, que son de los lapsos, por cierto. En el primer encuentro renegaron de la fe, fueron débiles y renegaron de la fe, y entonces después se convirtieron de nuevo y fueron martirizados y eran muy populares en el norte del África. San Agustín tiene un sermón acerca de ellos. Pero en el año 258 otro emperador, Valeriano, quería apoderarse de todos los bienes de la iglesia. San Lorenzo los distribuye todos a los pobres, y cuando se le exige que se presente con el dinero o con los bienes de la iglesia, él se presenta con los miserables, huérfanos, ciegos, cojos, etcétera, y dice: esto es el tesoro de la iglesia. Y lo condenan quemar, a hacer asado en vamos a decir, un barbecue de la época, ¿no? Una barbacoa de estas, ¿no? Y el Papa León Magno, y no le llaman Magno por gusto, un par de siglos después, tiene un sermón acerca de San Lorenzo, y dice que
mostró un gran valor en la persecución. Es que por eso nosotros los recordamos también hoy, el 10 de agosto, porque los ejemplos de los mártires nos animan con historias reales. A veces tienen aspectos legendarios, pero el hecho de que mataron, asesinaron, torturaron a muchos cristianos por el nombre de Cristo, es cierto. Y el meollo de estas historias es cierto y nos anima mucho con el ejemplo de lo que es capaz el ser humano, este ser humano que creó Dios, en ser fiel a sus ideales, a sus creencias, a su relación personal de amistad leal con Dios y resistir las tentaciones y resistir las pruebas, aún las más atroces. Dice San León Magno Papa que la llama del amor de Cristo, está dirigiéndose casi al emperador, ¿no? No puede ser vencida por tus llamas. Y ese fuego era menos eficaz, ese fuego que quemaba por fuera, que el que ardía dentro de San Lorenzo. Quiere decir que el fuego del amor del Espíritu Santo que tenía San Lorenzo dentro de sí mismo pudo más que el fuego exterior y no se rajó o se echó para atrás. Y entonces este Papa romano dice que entonces Roma ha sido reconocida por San Lorenzo. Él está en el canon de la misa y creemos que somos ayudados por su oración y su patrocinio sin cesar, puesto que el apóstol dice: todos los que desean vivir devotamente en Cristo sufrirán la persecución. Nosotros somos fortalecidos por el espíritu de amor y fortificados para vencer todas las tentaciones por la perseverancia de una fe estable, firme, por nuestro Señor Jesucristo, viviente y reinante, que reina con el Padre y el Espíritu Santo por siempre. Amén. Entonces yo recuerdo haber llegado a México en julio del 73, jovencito, y me llevaron allá al campo, a la hacienda de Tultenango, que recuerdo con tanto amor, y probablemente la primera gran fiesta que yo recuerdo y nunca olvidaré, además por ser el cumpleaños de mi hermana, que me sigue a mí, Teresita, llamada así por la devoción de mi padre a Santa Teresita del Niño Jesús. Recuerdo muy bien, por alguna razón, quizá por una celebración especial o que yo estaba ya sentándome un poco más en esta vida nueva, la fiesta de San Lorenzo. Y quiero ahora reflexionar un poquito, ver el texto precisamente este de San Pablo, porque las escrituras nos ayudan mucho a alimentarnos, ¿no? Nos alimentamos, como dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la divina revelación que se llama Dei Verbum, el verbo de Dios o la palabra de Dios, que nos alimentamos de la mesa, de la Eucaristía y de la palabra de Dios. Se les leeré esto que he puesto también en video en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos,
desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Voy a brincar un poco. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos, los embaucadores, irán de mal en peor, serán seductores y a su vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así la persona de Dios se encuentra perfecta y preparada para toda obra buena. Entonces aquí tenemos este alimento de la Sagrada Escritura, ¿verdad? El cual yo les urjo que se nutran. Yo quiero seguir tratando estos temas. Me han dicho que se aprovechan o que gustan, etcétera. Hasta que yo pueda servir, lo haré con mucho gusto y humildad y sintiéndome honrado. Y quizá piense en alguna carta. He pensado en la carta a los hebreos sobre el sacerdocio de Cristo, que es muy bonita. Y hablando un poco de los hebreos, los que vean esto en video, ayer domingo, no se celebró exactamente porque era domingo, pero era la fiesta de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, conocida en el mundo como Edith Stein, carmelita, una judía convertida, de una familia judía que estaba bien, estudió filosofía con grandes filósofos, se destacó por la filosofía. Era parte de un grupo de personas judías y cristianos que estaban muy interesados en el cristianismo, y una noche le tocó estar un poco sin poder salir, etcétera, y se topó con las obras de Santa Teresa de Jesús, que también era de ascendencia judía por parte del padre, ¿verdad? Y nunca perdió algunos rasgos del judaísmo, el amor al estudio y la perspicacia para los negocios, etcétera. Y cuando leyó esa noche entera la vida escrita por Santa Teresa de Jesús de Ávila, dijo, esto es la verdad, esto es lo que yo buscaba con la filosofía, esto es la verdad. Y en el año 22, mucho antes de los nazis, para los que creen que se convirtió por los nazis, que es una calumnia casi, o una ignorancia histórica muy grande, en el año 22 se bautizó. Y sí, los nazis llegan en el 33 y ella ya no puede enseñar, le prohíben por ser judía, aunque es católica, le prohíben enseñar, se pone a enseñar en un convento de monjas, etc. Y finalmente entra a la orden de las Carmelitas Descalza
y con su hermana, que también se había convertido, es llevada a Auschwitz, al campo de concentración, donde ahí muere. Y fue declarada santa por la Iglesia Católica en el año 98, y yo estuve presente en la Plaza de San Pedro cuando la declararon santa. Y con eso tengo que terminar.